Dicen que tiempos pasados fueron mejores. ¿Será cierto? ¿Cuál era tu juguete favorito en la infancia? ¿Era un trompo, un valero, un arco y su flecha, un resorte o una reata? Y es que hoy, los niños de departamento y de casa tienen juegos de realidad virtual. Tabletas, videojuegos y muñecas de cuerpos estilizados que les permiten estar en sus casas sin salir a los parques. ¿Sabes cuál es la importancia del juego para niños y niñas? ¿Nos creerías si te dijéramos que jugar no es un asunto menor? Pues ayuda a que los niños se desarrollen motriz y cognitivamente. Hoy, en Diálogos en Confianza, juego, diversión y crecimiento. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Y miren nada más qué bonito tenemos el foro lleno de juguetes que todos nosotros podemos reconocer y que en algún momento jugamos con ellos de niños. Y bueno, el día de hoy, como ya viste, se va a llamar nuestro tema Juego, Diversión y Crecimiento. Y lo que nosotros nos estamos preguntando es, ¿qué tan importante es jugar para nuestros niños? ¿Realmente es solo un pasatiempo o crea algo importante para ellos? ¿Desarrolla algunas habilidades o no? Todas estas preguntas y por supuesto muchas más nos las vamos a hacer a través de este programa del día de hoy. Y bueno, para platicar de esto, por supuesto que están aquí nuestras especialistas y como pretexto pusimos a todos estos juguetes aquí. Y bueno, le doy los buenos días también a Sandy. ¿Cómo estás, mi Hola, Sandy? Cris. Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Contenta con este tema. Aquí traje yo a una muñeca que apenas tiene 30 años o 30 y ya se le perdió un bracito. Bueno, no está perdido, se le cayó. Tiene mi nombre. Y quería, bueno, preguntarle a toda la gente de las redes sociales, aprovechar este programa y este tema para que nos compartan su opinión si creen que los niños en la actualidad siguen jugando igual. Yo estas muñecas las he compartido con mis hijas, en mi caso muy personal, siguen jugando a los juegos tradicionales, pero también tenemos la contraparte de los videojuegos. Entonces, que nos compartan su experiencia, si creen que los videojuegos han desplazado a los juegos que antes jugábamos o si se parecen todavía. Todas estas experiencias son las que queremos que nos narren, así que están abiertas nuestras redes sociales para ustedes. Facebook Live, la página de internet www.canal11.diagonal-diálogos y para que ahí nos dejen todas sus opiniones a través de Twitter también. Claro, por supuesto. Y bueno, cada generación, por supuesto que habla de diferentes tipos de juguetes, diferentes cosas a las que nos acercamos, pues cada generación se encuentra con diferentes realidades, ¿no? Y bueno, sí es cierto que ahora nuestros niños pues tienen otras realidades. Muchos de ellos viven en departamentos, otros viven en casa, otros por supuesto en el interior de la República. Y bueno, ¿cómo juegan nuestros hijos? Ahora que tenemos pues este acercamiento a todas estas tecnologías, a todos estos juegos virtuales, a las computadoras, a los teléfonos inteligentes y todas estas ofertas que nos están dando, nuestros hijos están dejando de un lado los juegos que tienen que ver más con salir a la calle, ir al parque, jugar con una pelota, tener una muñeca, en fin, todas estas cosas que es otra forma de acercarse al juego. No sé, ¿ustedes qué opinan? Estamos listísimos para encontrarnos con ustedes y, por supuesto, escuchar sus opiniones. Y para hablar de esto el día de hoy, tenemos con nosotros a Mónica Juárez Soria. Ella es ludotecaria, directora de la consultoría Jugar es Crecer, presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas y presidenta de México Juega AC. Muchas ¿Cómo gracias, estás, Mónica? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristina. ¿Tú con qué juego jugabas de chiquita? Fíjate que yo jugaba mucho en la calle. Ajá. Y una de mis cosas favoritas, bueno, eran las muñecas, claro, jugar como a la comidita y esto, pero lo que más me fascinaba eran los pasteles de lodo. De piso, y la florecita y las hojitas, y eran en 1000 pisos, y eso era algo que para mí era muy satisfactorio, de mucha creatividad y de mucho ingenio, y
con eso jugaba cuando yo era chiquita. Qué padre, qué Y a padre. las escondidillas también. Claro, las escondidillas, las cebollitas, Doña Blanca, La híjole, ronda, cuál- la Policías y ronda, ladrones. sí, policías claro. y Y ladrones. ahorita me acordé Matatenas, que eso de los resorte. pasteles de lodo también me encantaba y hacer perfumes. Y todavía mis Ah, hijos sí. agarran florecitas y hojitas y hacen perfumes también. Sí, 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 hacer perfumes, claro. Así Las es. matatenas, a mí me encantaban las matatenas, qué bárbaro. Con miles. piedras. Sí, ya con ni siquiera piedras. eran estas como Jack, ¿no? Eran la piedrita y la pelotita, ¿no? Sí. Sí. Y después, bueno, ya también las matatenas que conocemos, que era padrísimo tener tus matatenas, había de miles de colores y de materiales diferentes. es. No, padre, padre. Pero bueno, y también tenemos con nosotros a Montserrat Gómez Mayoral. Ella es maestra internacional en neuropsicología clínica. Montserrat, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué gusto Aquí verte, saludándolos. bienvenida. Gracias. Oye, ¿y tú con qué jugabas? Híjole, bueno, jugaba todo el día con mi mejor amiga, de hecho teníamos como pues todo estructurado en esa edad. Entonces salíamos a nadar, nos encantaba nadar y si no, si la alberca no servía, poníamos ahí, veíamos cómo hacíamos una alberca hasta de lodo también. Ajá. Jugábamos a las escondidillas, hacíamos vistecitos con las hojas de los árboles. O sea, era toda una parte simbólica, ¿no? Y todo lo convertíamos en cosas impresionantes, ¿no? Entonces, y luego invitábamos a toda la familia a ver nuestros cuadros o la comida que hacíamos. Entonces era muy divertido. Claro, ¿no? sí, es cierto. Involucrábamos a la familia, ¿verdad? Exacto. De repente los Siempre. traíamos para que vieran todo lo que habíamos creado. Muy impresionante. Gracias, Montserrat, bienvenida. Gracias. Gloribeli González Ríos, psicóloga clínica con especialidad en arteterapia del Taller Mexicano de Arteterapia AC. ¿Tú, Gloribeli? Así es. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Buenos Bienvenida. días. Híjoles, yo jugaba a un montón de cosas. Ahorita escuchándolas me acordaba de cómo le hacía las fiestas a mis muñecas, literal, ¿no? Les preparaba su comida, les montaba todo el teatro de la ropa. Y yo crecí con mis hermanos, entonces jugábamos entre todos y uno era, ¿por qué no?, el padrino, otro era el tío, otro... Y bueno, ahí se hacía toda la fiesta. Tengo un hermano más pequeño y con él jugábamos un rato a los cochecitos, pero armábamos carreteras, ¿no? Literal, con las piedras, con los tabiques, con lo que encontrábamos. Y después jugábamos a la comidita. Nos encantaba jugar al restaurante. Y entonces ahora involucrábamos, claro, a la familia, porque preparábamos todo 2 o 3 menús y a la hora de la comida nosotros éramos los meseros que ofrecíamos la carta del menú y postres y bueno, hasta tortillas, ¿no? Mi mamá nos compraba el kilo de masa y entonces hacíamos las tortillitas y era padrísimo, era como entrar mucho en contacto con las cosas de la naturaleza. También me tocó hacer pastelitos de lodo, ¿por qué no? Y decorarlos con las flores, ¿no? Con las bugambilias, con las margaritas, el resorte, con un gis, o sea, podías pasar horas jugando, ¿no? El famoso juego stop. El stop, las strays, el avioncito. El avión. ¿no? Entonces corrías al baño, mojabas unos papeles y ya tenías ahí Sí, horas y horas de diversión, ¿no? Me gustaba mucho jugar también a vender mis libros, a vender mis cuentos, ¿no? Entonces los acomodaba, montaba toda la biblioteca y hoy casualmente me dedico a la literatura infantil, ¿no? Entonces es padrísimo cómo desde niños vamos poniendo y depositando nuestros intereses, ¿no? Nuestros gustos y que al final, pues muchos de nosotros seguimos jugando a eso. Claro, y cómo hacíamos intercambios. Ahorita que estás diciendo eso me acordé que, bueno, pues yo con los niños, ¿no? Hombres de la familia, hacía intercambios. Entonces, de repente, yo les decía, bueno, tú te vas a parar para agarrar el resorte y después yo juego tochito contigo, Exacto. ¿no? O después, y entonces ellos se paraban y entonces, bueno, juega matateras conmigo y después yo juego las canicas Sí, contigo. claro. Entonces, claro, aprendí a jugar canicas, tochito. Me acuerdo una Navidad que pedí mi balón de fútbol americano porque yo quería ser coreback. Y sí, claro que me lo trajeron y sí fui coreback. Claro. Y me metí en un problemón en la escuela porque le rompí los lentes a una maestra aventando un pase. Me prohibieron el tochito, era escuela de puras niñas y me dijeron que qué me pasaba y yo era la más feliz jugando fútbol americano. Entonces, claro, jugábamos diferente, ¿no? Eran otros tiempos también, por supuesto. Carmen Isabel Subiria también está con nosotros. Ella es psicopedagoga, tanatóloga
y sexóloga educativa, directora de Certeza. Híjole, tanatóloga, le estamos diciendo adiós a esos juegos, ¿verdad? ¿Cómo ves, Isabel? Así es, fíjate que a mí me encantaba jugar en la calle, trepando árboles, bote pateado. Yo vivía en una privada. Bote pateado. Y entonces también. todos los niños de la privada nos juntábamos a jugar lo que fuera, a la comidita, a la escuelita, a montar un show, a trepar árboles, las escondidillas. Las traes. Todos los que me estoy acordando, qué bárbaro. Inclusive si alguien se enfermaba, y es parte, yo creo, de mi raíz tanatológica, si alguien se enfermaba, todos íbamos a su casa a hacerle el día ligero, ¿no? A jugar, a llevarle lo que fuera, el pastelito de lodo. Sí, sí, nos gustaba jugar a la enfermera, el doctor, Claro, uy, sí, bueno, cuántas imitación. cosas, ¿verdad? Pero bueno, qué importante, ¿no? El juego, ustedes ya nos dirán por qué. Y bueno, nos salimos a la calle y preguntamos, ¿por qué el juego es importante? Vamos a ver qué opina nuestro público. Bueno, creo que es importante porque es la manera como ellos, es como el lenguaje que ellos entienden y es la manera como ellos ven la vida. Entonces, todo lo que haga jugando se les va a quedar. Se desarrollan física y mentalmente. Bueno, definitivamente su forma de expresión es la forma en la que se comunican y es como los niños transmiten sus necesidades, pues todo lo que quieren y lo que buscan, sobre todo a un futuro, ¿no? Para que ellos se desinhiban y anden más libres y de expresión, ¿no? Más que nada. Pues porque les ayuda a desenvolver su mente y si uno los ayuda, pues aprenden más rápido el porqué de las cosas. Porque lo ayuda a activarse, lo ayuda a su cerebro a que se oxigene y a que tenga habilidades. Que los niños aprenden jugando, es la forma y jugando y imitando, entonces hay que jugar con ellos. A través del juego él puede desarrollar todo lo que hay en su medio, digamos, social, y puede imitarlo, digamos, como yo me conduzco con él o sus maestros, y entonces ahí ya hay una relación social a través de reglas en un juego libre. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Escuchar lo que nos tienen que decir todas las personas a las que entrevistamos. Y bueno, también le quiero dar los buenos días y la bienvenida a Fabiola Ruiz, que ella va a estar con nosotros en el lenguaje de señas. Y también un poquito más adelante estará Istiel Caneda, que también ustedes creo que ya la conocen, algunos ya la hemos visto en noticieros, en fin. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles por qué el juego es importante para el desarrollo cognitivo del niño. Bueno, en primer lugar es importante porque el juego es desde tu ser hacia afuera. Entonces, con esta situación tú puedes expresarte, puedes crear, puedes imaginar. Tu cerebro se maneja de manera equilibrada, se crean habilidades, destrezas, pero también te va preparando para una frustración, para una manera de abordar las cosas de manera más ingeniosa, te hace más astuto, te desarrolla tus masas musculares. Entonces, en verdad es muy importante a la temprana edad tener este medio de desarrollo tanto cerebral como físico. Aparte de que el juego es un derecho. Nos estamos olvidando que es el artículo 31 de la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes, ahora en nuestra ley de protección de niños, niñas y adolescentes que tenemos en México, el juego es un derecho, así como jugar, como comer, como ir a la escuela, como tener una identidad. Tenemos que respetar al juego como derecho. Y lamentablemente quienes vulneramos ese derecho somos los adultos. Fíjate qué interesante que no lo estés diciendo así. O sea, realmente es importante que sepamos que es un derecho porque parecería que lo hemos olvidado, pero aparte tampoco lo ejercemos ni no se los permitimos ahora. Exactamente. A nuestros Entonces niños, me sorprende muchísimo, me da mucho gusto que la población sea tan consciente, pero esa conciencia no la reflejan, dándoles permiso a los niños de jugar. Claro. ¿No? Entonces, algo que me gustaría señalar, de hecho siempre se los digo a los papás cuando están en consulta, de hecho dicen es que ya pasé por 1000 terapias y se la pasan jugando. Bueno, ahí yo siento que, y entonces les explico, que como un niño juegue y como un niño coma, es como un niño va a socializar, y de ahí para adelante, más menos.
pero les explico también la parte cerebral y la parte del desarrollo para que, y además parece que no nos damos cuenta, pero desde que nace el bebé estamos jugando con él. Empezamos a mecer, empezamos con el ritmo, empezamos a cantar, empezamos a hablarle a gugu, ta, 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 ¿no? Y entonces desde ahí estamos jugando y ni siquiera lo reconocemos. Pero si nos vamos a la parte cerebral, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos el área primaria y secundaria motora sensitiva. Y pues primero necesitamos que existan los reflejos, ¿no? Esto es, desde que nacen, que tiene que madurar, ¿no? Ya después nos vamos al área primaria motora sensitiva, que es secundaria, es que son 1 y 2, ¿no? Y en esta área lo que nos va a ayudar es que el niño empiece a caminar para después empezar a hacer el lenguaje, según unos autores. Algunos otros autores dicen que van de la mano, la motricidad y el lenguaje. Y bueno, empiezan a mecerse, empiezan a alzar la cabeza, empiezan a hacer que su cuerpo se controle. Pero todo esto es a través de un objeto, a través de la gestalt signo, de que van a reconocer a mamá, de que van a empezar a escuchar los oídos, el sonido de la mamá, y empiezan a decir, esto es como de casa, esto es familiar. Pero esto se extiende, este es el proceso de lateralización de las funciones cognitivas. Entonces esto se extiende desde los 0 años hasta los 5 años de edad, que es muy importante que entonces el niño no se brinque todas sus etapas y que pueda jugar y que lo dejemos incluso comer y que se embarre, ¿no? Porque ese también es otro tipo de juego, porque ahí es en donde se empieza a madurar esta parte de las funciones. La lateralización es muy importante, porque de ahí tenemos derecha, izquierda, comprensión espacial, derecha, izquierda. Monse, justo ¿no? eso que estás diciendo en esas etapas de 0 a 5 años es cuando las mamás se enfrentan con todo esto que empiezan a tocar la comida, que dices tú, dejen que se embarren. Y sí vemos a muchas mamás que se angustian, ¿no? De repente, no, pero ¿cómo voy a dejar que desperdicie la comida? ¿Cómo voy a dejar que agarre las cosas con la mano? Va a ensuciar. O que lo tire, va a ensuciar. Déjalo. O, ¿no? Ahorita vamos a ir a un corte, pero regresando nos dicen qué tan importante es eso, porque bueno, vemos como un lado a mamás que les hacen hasta pasta para ponérselas en un bowl y los meten y se revuelcan, y yo quisiera hacer eso, la verdad. Sí, ¿no? Y hay otras mamás que no dejan que toquen absolutamente nada, pues por todo este miedo, ¿no? Y aparte también un poco porque no quiero que se embarre, pero no quiero que me ensucie, pero yo no quiero también tener que estar limpiando. Claro. Híjole, es como muy complejo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues de esto vamos a seguir hablando. Ahorita que regresemos aquí, vamos a un corte. Aquí estamos en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros. ¿Te acuerdas a qué jugabas con tus amiguitos cuando todavía no había videojuegos? Escucha lo siguiente y recuerda. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, porque si el lobo aparece a todos nos comerá. Lobo, ¿estás ahí? Doña Blanca está cubierta con pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. El patio de mi casa es particular, se lava y se moja como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. A lo mejor hoy en día te parecen juegos simples y hasta aburridos, pero ¿sabías que estos juegos ayudan no solo a la coordinación motora, sino también en el desarrollo de habilidades de socialización? Qué divertido escuchar estos juegos que sí jugábamos, a mí no me parecen aburridos. Pero bueno, la verdad es que lo que nos interesa saber es qué parte es la que se desarrolla. O sea, por ejemplo, ¿qué sucede con juegos como este? ¿Qué parte es la motriz fina, la motriz gruesa, coordinación mental? ¿Nos pueden explicar un poquito? Sí, claro. El lenguaje natural para los niños va a ser el juego. ¿No? Así como los adultos nos comunicamos a través de las palabras, para el niño su lenguaje natural y universal es el juego. Entonces imagínense la importancia que esto tiene. Nos comunican cosas a través de eso. Comunica cosas desde su mundo intrapsíquico, va a comunicar hacia afuera, hacia el exterior, de tal manera que las cosas del exterior también, lo que esté pasando en su medio, va a elaborarlo y después lo va a sacar a través del juego. O sea, ¿nos pueden explicar, por ejemplo, sus miedos,
sus anhelos, sus tristezas, sus alegrías. Si nosotros observamos en el consultorio, pues es muy claro, ¿no? Pero en casa los papás también pueden observar y detenerse realmente a jugar, a que haya como un acercamiento natural y auténtico, ¿no? No solamente estar como observador y medio te estoy viendo, pero estoy en el celular o estoy en la tele. Realmente echarse, tumbarse en el suelo y ponerse a jugar con los niños, porque van a aparecer miedos, pensamientos, sensaciones, incluso hasta a lo mejor elaboraciones que el niño está tratando de entender y lo va a plasmar en el juego, ¿no? Con respecto a la motricidad fina o gruesa, va a depender de cada juego y de la edad del chiquito. No es lo mismo un bebé que juega con sus propias manos, ¿no? Y que está en una esfera más interna, a cómo va jugando a los 3 años, en las que ya empieza a incorporar juegos o juguetes a este juego, y el juego de competencia, que empieza ya más o menos a los 9, 8 años, en donde ya no se busca solamente la autosatisfacción, sino ya también se trata de autogestionarse y sobre todo saberse valioso frente a los demás, ¿no? Y con este juego que tú estabas preguntando, el juguete, ¿no? Para el mundo de las ludotecas, esto es una herramienta de intervención, tanto física como social. Entonces, con este juego, con este juguete, lo que nosotros estamos haciendo es mover, ¿no? Corporalmente, medir, tener la psicomotricidad fina de embonar, de incluso hasta pegarte, porque también jugar duele. Y últimamente no los estamos dejando a que se arriesguen, ¿no? Cualquier cosita, ¡ay, ya me dolió! Ya corremos. Son los riesgos que hay también. Claro, ¿no? justamente esto que estás diciendo, este es un juego que yo escucho mucho a las mamás ahora decir, no lo voy a comprar. No. O sea, nosotros cuántas veces lo tuvimos, cuántas veces nos pegamos, cuántas veces jugamos con él, y sin embargo ahora dicen, no, es que es peligroso. Así o sea, es. ¿qué sustituye hoy a un juego que te ayuda en todo esto que estás comentando? Y yo les diría que hasta inclusive la paciencia. Claro, yo la me acuerdo tenacidad. la tenacidad. ¿No? Yo me acuerdo haberse comprado a mis hijos, y la más chiquita, que es súper tenaz, yo me acuerdo oyendo 3 días seguidos, tac, 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 tac. ¿No? Y claro, te puedes desesperar como papá o como mamá, decir, ya no quiero ir un tac. Pero de repente llegaba y me decía, lo logré. Ya lo logré, ¿no? claro. Lo logré, y la veías como ya lo había logrado, y bueno, ya cambiaba a otro juego, pero 3 días seguidos. Fíjate, Cristina, que el juego de cualquier tipo y a cualquier edad es una oportunidad de descubrimiento. Así es. Aprendemos cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si brinco así? ¿Qué pasa si brinco del otro modo? ¿Qué pasa si me dejo caer de sentón? ¿Qué pasa si aviento el valero y me pego, ¿no? ¿Qué pasa si no sigo las reglas? ¿No? Ya más grandecitos. ¿Qué pasa si imito a mi mamá? Es una oportunidad maravillosa de descubrimiento, y los adultos muchas veces pensamos que no está haciendo nada. Sí, es cierto. Y entonces está aburrido y hay que ponerlo a hacer algo. O deja de jugar y ponte a hacer cosas importantes. Que te dejen algo, ¿no? Y es que con solo observarlos, ¿no? A veces a mí me gusta detenerme a casi espiar para escuchar a qué están jugando, qué están diciendo. Esto que dices es graciosísimo cuando te imitan, cuando está jugando a la mamá y entonces dices, ay, creo que dije, no sé, me pasé de regañona o ya me están balconeando, ¿no? Sí, es divertido. es Miren, divertido. les leo algunas opiniones. Norma nos dice, a mis papás les gustaba leerme cuentos y luego con crayones yo hacía dibujos de los personajes. Hoy le he comprado a mi niña muchos colores y me dibuja historias. El dibujo también, qué importante, Sí, ¿no? claro. Ayuda. Es parte del Ahorita juego, nos claro. dicen, de qué manera también involucra todos los sentidos. También nos dice Martín Cabrera, yo me acuerdo que jugábamos a policías y ladrones y a las carreritas, ¿no? Creo que fue mi mejor época porque no había preocupaciones. Hoy mis niños no juegan mucho más que fútbol en videojuegos. Y ahora juegan a narcotraficantes, Karen. Y no a policías y preguntan, ladrones. preguntan específicamente si los videojuegos tienen algún beneficio. ¿Qué opinan? Chan, 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 chan. ¿Tienen algún beneficio? Sí hay un beneficio. Bueno, aparte de que vemos que los niños ya nacen como con un chip diferente, ¿no? De hecho, ¿Sí nos es cierto cuesta eso? ¿Sabes qué? Yo sí he visto que... ¿A qué voy? Es como cuando estamos comiendo, cambiamos nuestra comida, y eso se ha visto a lo largo de los años. La genética la modificamos por el hecho de comer. Y hay un libro por ahí que dice que un niño, por ejemplo, que esté durante 1 año sumergido en una violencia intrafamiliar constante, incluso empieza a cambiar su genética porque se empiezan a morir las neuronas del hipocampo.
Entonces, si nos vamos a los tipos de juego, ¿no? O sea, si nos pondríamos a investigar y todo, hay estudios que dicen unos que sí, otros que no, unos dicen no lo puede jugar quien sufre de epilepsia porque hay fotoestimulación. Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, el lóbulo frontal y prefrontal, que es el último en madurar, ¿no? Y que esto empieza a estar maduro, eso se puede empezar a usar más a partir entre los 4 y los 7 y termina de madurar hasta los 23, más o menos. Se ha visto que se piensa es que estoy con la parte visoespacial, ¿no? No es cierto. Estoy nada más con la parte visual y estoy haciendo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con el Homo sapiens sapiens, no? Fuimos evolucionando para poder hacer una pinza. ¿Qué va a pasar en unos años? Hablando de muchos años, si nos quedamos haciendo esto. Si agarramos una inteligencia más tecnológica, o sea, de entenderle, de cacharle luego. Los que nacimos un poquito más atrás todavía nos tardamos como un poquito, le leemos al instructivo y los niños lo agarran y es así, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, se van a empezar a perder funciones y ya hay artículos que empiezan a decir que sí empieza a generar mayor irritabilidad, mayor frustración y, ojo, lo empiezan también a confundir con hiperactividad. Bueno, yo me quedaría en irritabilidad y frustración si a cada rato tengo un fotoestimulador que está haciendo esto y ni siquiera me doy cuenta, con el celular, con el internet, con los juegos de video, por supuesto que voy a estar irritado y por supuesto que te voy a contestar así, ¿no? Entonces, si eso lo vemos a lo largo de los años, se está perdiendo la motricidad, se está perdiendo la socialización. Otra cosa que pasa, socializan con el internet, con otros. Pero lo malo es el tiempo que los niños se pasan entreteniéndose, porque jugar con dispositivos electrónicos no es jugar. No es desde tu ser hacia afuera, es desde afuera hacia tu ser. Entonces, habría que distinguir que eso es entretenerse y jugar es otra cosa. Claro. Entonces, el tiempo es el problema y la edad. Cuarta la imaginación, porque estos dispositivos tecnológicos le dan todo al niño, ya te dan todo hecho, ya no es como antes que a lo mejor leías un libro, te contaban un cuento y te imaginabas la historia. Aquí ya les dan todo digerido, ¿no? Oye, no hay nada que se parezca antes. O sea, porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando salió ¿mandé? Mario Bros. La televisión. ¿No? La televisión sigue siendo también. un dispositivo. Yo iba a decir la televisión. Digo, yo nací, ya estaba la televisión, pero sí recuerdo haber escuchado una polémica muy fuerte diciendo, bueno, inclusive recuerdo las tiras de Mafalda donde tapaban a la televisión con la planta, o el papá no quería que la televisión llegara porque entonces era un aparato maléfico que iba a hacer destrozos al mundo. No sé, o sea, yo quisiera ser como un poquito la que duda de esto que están diciendo, porque los avances Yo creo que es como lo comentábamos, el tiempo, la forma, o sea, los tiempos. Por ejemplo, antes era la televisión y era a cierta hora y era reunirse en familia en la sala. Ahora cada quien tiene una televisión pero antes, y ya ni eso. O sea, cada quien está pero con antes su, de eso, ¿no? Se criticaba igual la tele. O sea, antes de que, ahora a la distancia podemos decir, reunía a la familia. Cuando la televisión salió, no se decía eso. Sí, cuando la televisión salió, se decía que iba a llegar a destruir a la familia. ¿Y cómo estamos ahorita? Al mundo completo. Lo mismo están diciendo ahora, ¿no? Sí. Es que las nuevas tecnologías vienen a destruir al mundo. La tele no nos destruyó. Sí. ¿Por qué esta nos va a destruir? Yo lo que creo es que no podemos satanizar algo, ¿no? Que es inherente al ser humano, el avance, el desarrollo, la evolución, la tecnología. Sí, lo que sí habría que medir aquí es el tiempo. El tiempo que los niños pasan, porque si bien hay chiquitos que pueden pasar media hora en la tablet y los papás lo están vigilando, lo están midiendo, hay chavos de 8 años que se pueden pasar toda la tarde, ¿no? Entonces, eso me parece es lo que les tiembla hasta la mano. La importancia de involucrar a los papás también. Por supuesto. Porque aparte también había niños que antes se pasaban todo el día con la televisión. O sea, la televisión también se convirtió en la niñera, como ahora la tablet es la niñera, y no podemos generalizar ni no todos, ¿no? Pero a ver, vamos a ver el siguiente sondeo. ¿Qué juguetes te gustan más, los tradicionales o los electrónicos? Yo pienso que los tradicionales porque son un poco más divertidos. Los electrónicos, pues porque son divertidos y pueden moverse sin que tú los tengas que mover. Los electrónicos. Son más fáciles de usar y desarrollar mente. Los electrónicos. Los tradicionales, porque son más divertidos y hacen que la imaginación se enriquezca más. El juguete tradicional, porque con ese aprendes más cosas.
Los electrónicos. Los videojuegos, porque pienso que son más divertidos. Los videojuegos, porque me gustan más. Pues fíjense, también tiene que ver con la edad, ¿no? Un poquito lo que dicen los videojuegos, una mujer un poquito menos joven que todos los demás dice, bueno, los tradicionales, ¿no? Te hacen pues, cada Aunque también el primer joven dijo que le gustaban los tradicionales. Sí. Oigan, y retomando lo de los juegos de video o todos los juegos que involucran tecnología, porque hay que decirlo, ahora hay juguetes con pilas, hay juguetes que llevan algún tipo de computadora en sí mismos y no necesariamente son videojuegos. También nos están preguntando, Maggie Crespo dice que si los juegos virtuales como Minecraft tienen beneficio para los niños y cuánto se debería de jugar al día, y también hablan sobre los juegos de armar tipo Lego. Y últimamente yo he escuchado en algunas escuelas, sobre todo particulares, se está impartiendo una materia de robótica. Entonces también tiene toda esta parte de, al final llegan a hacer algo tecnológico, un robot en sí, pero tiene como todo este desarrollo de paciencia y de tiempo. ¿Qué recomendarían en este tipo de materias o juegos? Bueno, el Lego definitivamente es un juguete de gran creación, ¿no? Por ahí me decían, bueno, y si con el Lego el niño hace una pistola, que es un juguete bélico desde nuestro mundo de las ludotecas, digo, bueno, el resultado posiblemente no nos guste mucho, ¿no? Porque incluso bélico puede ser 2 dedos y ya te maté, que es parte también de sacar un poco la agresividad y la molestia que los niños tienen dentro, pero el resultado mental de estar leguito por leguito, cubito armando y todo, el proceso es en realidad lo que importa, ¿no? Y aparte, bueno, hacia dónde, ¿no? Supongo que lo que construye también me dice mucho, ¿no? Exacto, por supuesto. Ahí lo que habría que poner atención. Este videojuego del Minecraft también es muy padre porque sí está creativo, pero en realidad aquí pienso... ¿Cuál es el Minecraft para los que no lo conocen? Es un juego de videojuego. Yo en realidad no lo conozco muy bien. Como la pero película, es ¿no? De armar. De armar. Y haces Está padre. ¿Cómo? ¿Es a través de una tablet? Es que, bueno, no todo el mundo tiene a través de una tablet. Entonces tienes que ir armando con cubitos, vas obteniendo y vas creando personajes. Pero hay personajes virtuales. Que de ese tipo, no sé si sea también Tetris o los que van armando líneas y van desapareciendo. Ya es como las nuevas versiones. Exacto. El tipo de temas que ponen. Creo que es el tiempo y el tipo de tema. A ver, están insistiendo mucho en el tiempo. ¿Qué quieren decir con el tiempo? Y si se puede hacer algo adictivo también. Yo lo que creo con los videojuegos y con estas nuevas tecnologías y, por ejemplo, con el resultado a partir de lo que crean con el Lego, es que el resultado también nos dice algo, ¿no? Entonces ahí habría que ver por qué el niño está creando una pistola. ¿Qué nos está tratando de decir eso? Ahora, el medio, la sociedad, por supuesto, que permea a lo que están jugando los niños, ¿no? Si el chavito está expuesto a la novela, a la película, a la caricatura, que habla ya de violencia, y mientras está cenando, están escuchando las noticias, pues al final la misma sociedad y el mismo contexto que estamos viviendo le va a dar herramienta también al niño para jugar, ¿no? Entonces, ahí más que no permitir que el niño cree o haga tal cosa, habría que observar por qué está creando lo que está creando. ¿No? Y como decía Mónica, lo importante de estos juegos es el proceso. Como adultos estamos muy pendientes del resultado. Queremos que arme el rompecabezas perfecto, el castillazo de Legos, y realmente lo que importa es el proceso. O sea, el tiempo que se dedican a eso. Sí, pero el proceso, la creatividad que le pone el niño, cómo lo está imaginando, la estrategia que diseña para ir haciendo, más allá que el resultado. El resultado sí nos va a dar una información, pero a veces como adultos solo queremos que sean expertos en armar el rompecabezas, expertos en tener un logro, y lo importante es el proceso. El proceso creativo. Es lo que es enriquecedor. Claro, ese es el que le da las herramientas que el día de mañana le van a servir, supongo. Claro, para solucionar muchas cosas, conflictos, negociaciones, hasta pues, si no lleva una tarea, cómo resolver. En el proceso creativo se va a encontrar se va a enfrentar a la frustración, a que no le salga lo que él está pensando en su cabecita y el resultado probablemente no se va a parecer, pero en ese proceso van a pasar un montón de cosas, el enojo, a lo mejor la tristeza. Nos vamos a quedar con eso y regresando vamos a hablar del tiempo, Montse. Te doy la palabra, quédense con nosotros. En los juegos infantiles no solo se desarrolla la coordinación motora, pues incluso las emociones entran en juego. ¿Te acuerdas lo que sentías al pensar que el lobo se estaba preparando para salir a comer?
¿O qué tal la imaginación que utilizabas para proteger a Doña Blanca creando pilares de plata, de oro, chicle, piedra o de cualquier otro material que pudiera salvarla del jicotillo para que no la atrapara? ¿A qué juegan hoy tus hijos con sus amigos? ¿Salen a la calle o juegan videojuegos en la sala de la casa? Bueno, ya estamos aquí de regreso y como les comenté antes de salir a este corte, han estado diciendo mucho sobre el tiempo y en relación a todo esto que tiene que ver con los videojuegos y la televisión y la computadora, en fin, todo esto. Monse, por favor, ¿nos puedes explicar a qué se refieren con esto del tiempo? Sí, para hablar de tiempo hay que hablar de edad de desarrollo, entonces es como muy importante. Retomo rapidísimo. Las áreas secundarias de asociación, que les decía, hay áreas primarias, secundarias y terciarias de asociación cerebral y es como se va desarrollándose el cerebro, va creciendo las neuronas, etcétera. Entonces las primarias pues son los reflejos motores que tenemos cuando el niño desde que nacemos, ¿no? Y de ahí pues entonces va creciendo, ¿no? Entonces esto estamos hablando aproximadamente un año más o menos y vienen las primarias motoras y sensitivas, es decir que son las mismas pero empiezan a hacerse más complejas. Estas se terminan de desarrollar desde hasta los 5 años de edad aproximadamente y son muy importantes para empezar la lateralización de las funciones cognitivas. Entonces, por eso el niño tiene que gatear, caminar, después empezar a brincar, a jugar, etcétera. ¿Para qué? Para que entonces empiece a definir hacia dónde va a dominar su mano derecha, su mano, su pie y su ojo, que eso me va a dar la lateralidad. Es decir, si va a ser diestro, zurdo, pero no nada más del miembro superior, es decir, la lateralidad hemisférica. Y es en donde vamos a encontrar, en donde se va a especializar el lenguaje. Y el lenguaje es lo que viene junto, con pegado, por así decirlo, con la parte motora. Entonces, si yo estoy entre esa edad, o sea, entre los 0 a los 5 años, estoy evitando que el niño haga todas estas cosas y decimos que el kinder es muy caro para que vayan a jugar, o que el Gymboree es la onda, pero entonces ya después ya no le doy chance para jugar y entonces le conecto la tablet, ¿no? Y es lógico que el niño está en descubrimiento de su medio, pues entonces, si lo emboto con la tablet, pues ya la regamos, ¿no? Entonces, estamos hablando que de 0 a 5 años, rapidísimo, lo que tenemos que hacer es jugar más con ellos. Es menos de 20 minutos. Si estamos hablando que las áreas terciarias estas se terminan de generar hasta los 7 años, en donde ya podemos hablar, y eso ya es en los lóbulos parietales, rapidísimo, ahí ya hablamos de que pueden empezar a leer y a escribir, y les enseñamos a los niños a leer y a escribir a los 5 años de edad, cuando en muchos terminan de estar listos hasta los 7 años de edad. Entonces, ¿qué hago si yo les meto nada más la función, ni siquiera visoespacial con el juego, O sea, ahí aguas, porque no está haciendo esto. El niño depende del tipo del juego. Entonces, ¿qué se les dice? Que sean menos de 20 minutos para los chicos entre los 7 años de edad. En los menores de 5 años es menos de 20, es decir, o sea, ahí no está medido, ahí no tendría que estar. Y entonces estamos hablando que cada 20 minutos se tiene que resetear por lo menos, es decir, si hay un programa de televisión o si van al cine incluso, porque está la fotoestimulación número 1 que irrita y entonces empieza a hacer un intercambio eléctrico más rápido. Y si se irrita más el cerebro, al rato tenemos un problema de salud, desde un dolor de cabeza hasta una crisis convulsiva provocada. Y cada 20 minutos, ¿por qué? Porque el proceso de atención básico en un niño no va más arriba de 15 minutos. Entonces, bueno, dicen que inclusive en los adultos, ¿no? Exacto. Hasta 20 minutos es lo ideal. Y entonces nos reseteamos. ¿Y por qué? Porque la primera fase para entrar a sueño profundo es de 20 minutos. Entonces, si yo estoy irritando el cerebro más de ese tiempo, me estoy gastando las ondas cerebrales que el niño va a necesitar en la noche para descansar. Entonces, lo que necesitamos es entender que para un videojuego tienen que ser solo periodos de 20 minutos. O menos. O menos. Y entonces resetearlos. Y siempre con la luz encendida, por favor. Y si van al cine, pues entonces como que a los 20 minutos se salen tantito, van a comprar y regresan. Eso es bien importante entenderlo. Ok. Y no conectarlos después a la casa con la tele. Perdón, pero es que hacen eso. O sea, se van al cine, regresan y tele. Y pura entonces, pantalla. O pantalla o juego de video. Claro. Oigan, importantísimo lo que nos estás diciendo. Trate de hacerlo más rápido. Sí, gracias, Monse. Y bueno, tenemos algunas llamadas interesantes, Sandy. Sí, porque precisamente dándole un giro, cambiando ya de la parte virtual y de los videojuegos,
Nos están preguntando sobre las actividades deportivas, que también pues se pueden decir que son en algunas ocasiones juegos. Y específicamente nos pregunta Lidia Camacho, mi hija quiere aprender gimnasia y dice que es una actividad muy divertida, aunque ella cree que es peligrosa. Y entonces dice, a mí me da miedo que se vaya a lastimar. También hay algunas preguntas sobre el soccer y se las voy leyendo más adelante, Cris. O sea, ¿qué es lo que Sí. se opina si los deportes también son parte del juego y del desarrollo? Y sobre todo porque nos pregunta, hay papás que les da miedo que realicen sus hijos cierta actividad, en este caso en específico es la gimnasia. Pero bueno, pues qué tanto hay que dejarlo, Claro. qué tanto Bueno, hay un poco Mónica ya nos comentó que el juego también tiene que ser a veces peligroso o doloroso, más bien dijiste, claro. ¿no? Y sí habría que distinguir lo que es deporte y lo que es juego. ¿Por qué habría que hacer esa distinción? Bueno, el deporte es el juego original, el juego natural, que va teniendo reglas, que va teniendo cierta medición de tiempo, que va teniendo especificaciones a irse regulando del proceso natural del juego. Por ejemplo, jugar fútbol es hacer el deporte del fútbol. En una cancha con 90 minutos, el árbitro y pues todo lo que sucede. Jugar fútbol es una cascarita, en donde no hay regla, en donde ponemos la portería de tabique y el suéter y el zapato y a la reta, y es un poco más informal. Entonces, un deporte es un proceso de juego original que ha sido regulado, que ha sido reglado por muchas situaciones, porque en antaño era motivo de apuestas, de comercio, pues había problemas, conflictos y demás, y fue como lo fueron reglando. Ahora, cuando el deporte se vuelve un trabajo, porque el deporte vuelve a ser este proceso de trabajo, cuando yo estoy en un deporte, por ejemplo, del soccer, y quiero jugar con Chile, con Brasil, en fin, y entonces vamos metiéndole más reglas, más tiempo, más dificultades a ese proceso original, y el deporte entonces se vuelve internacional, y ahí es donde cambia a ser un trabajo. Entonces muchos de los deportes empiezan como si fueran juegos. Así es. Pero, a ver, a través del deporte, una de las cosas que nosotros más escuchamos es que se practica, que se adquiere disciplina, por ejemplo, y se adquiere paciencia. ¿Eso es ajeno al juego o en el juego también se adquieren esas habilidades que se adquieren en el deporte? Cristina, en el juego también se adquieren, pero una propiedad del juego es que debe ser placentera y brindar relajación. Y entonces el deporte ya es algo más dirigido y que nos puede llevar a un estrés porque tienes que apegarte a la regla, está perdiendo esta parte más libre. El juego es más informal, más libre. Y aunque haya reglas, debe brindar esta propiedad siempre, siempre de placer y relajación. A ver, vamos a escuchar qué es lo que opina Javier después de haber escuchado esto, porque tú, Javier, justamente te dedicas al deporte, ¿no? Así es, yo soy gimnasta, soy actualmente entrenador, juez nacional también. Y bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia personal, sí hay este tipo de procesos donde uno entra, llega al gimnasio por primera vez, tienes la comezón de querer brincar, subirte a la barra, colgarte de los anillos, no sé, incluso a veces como niño te entra la duda de si te puedes subir a la viga y cosas así, ¿no? Que sí son ejercicios que luego te llegan a poner para generar equilibrio, coordinación, estabilidad, no sé, por ejemplo, yo soy diestro en la escuela para escribir, pero en el deporte soy zurdo. Entonces ahí también entran las lateralidades, donde uno identifica cuál es su fuerte físico y su fuerte intelectual. O sea, tú dices que tú te acercaste en particular al deporte primero a través del juego. Sí, y por salud. Porque, bueno, yo de chico tuve una crisis asmática, entonces soy asmático y por eso entré al deporte. Afortunadamente tengo unos tantos años sin pasar ningún tipo de contratiempo o percance en cuestión salud. Y bueno, ahora yo te podría decir que sí hay normas cuando uno entra al gimnasio cuando es chico, porque no podemos estar gritando, no podemos estar haciendo un escándalo, una fiesta como podríamos estar haciéndola en el parque, afuera de nuestra casa con nuestros amigos. O sea, sí hay una gran diferencia entre el deporte y el juego. Así es. Tú sí lo consideras. Ya que pues el deporte ya enfocado al alto rendimiento o cuando tienes intenciones de competir se vuelve más serio en cuestión de
enfoque a lo que vas al gimnasio. Claro. Hay más reglas, ¿no? Exacto. Como dicen un poco lo que estaban diciendo ahorita el especialista, se pierde esta libertad. Muchísimas gracias, Oye, Javier. Bueno, queremos que nos acompañes a ver el siguiente sondeo. Pues jugamos memoramas, jugamos a correr, a saltar, rompecabezas para contar cosas así. Trato de buscar juegos educativos y además leo con ella mucho. Jugamos generalmente luchitas, juegos de mesa, a cocinar, a lavar los trastes, a limpiar la casa, pero en juego. Lo traigo al parque y jugamos en los diferentes juegos. Hago que camine, que corra y algunas actividades. Tratamos de jugar, pues no sé, en el parque o juegos de mesa o algo así. Trato de adaptarme a sus gustos. Él regularmente le gusta mucho todo el tema de arte, el tema artístico. Entonces, pues con esas mismas actividades le ayudan a aprender pues coordinación. Juego con él, hago yo las actividades y él las repite, bien sea los Lego o a pintar, o ¿qué más jugamos, Mati? Armar cosas, juegos de armar, de encajar. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Y bueno, estábamos comentando lo de la gimnasia y ustedes querían comentarlo. A ver, empecemos. Mónica, ¿qué querías comentar? Después, Monse, creo que también querías decir algo, ¿no? Sí, ya entendiendo lo que es el proceso de lo que es un juego y lo que es un deporte, sí es bueno que los niños también hagan deporte. Claro, claro. Y la gimnasia es un deporte que le brinda a los niños y a las niñas flexibilidad, disciplina, tenacidad, arriesgue y ayuda a fortalecer sus músculos, su corporalidad y todo. Entonces, yo sí creo que la gimnasia es una muy buena disciplina para que los niños lo hagan. Y yo sí iría con respecto a tener ese deporte, pero como complemento también en su vida, poder jugar, tener este tiempo que les den los adultos a jugar. Fíjate que lo que nosotros nos encontramos en la investigación y en todos los programas, muchos programas que hemos tenido aquí en Diálogos, es que justamente hablando del tiempo, se ha visto muy difícil ahora porque los dos papás tienen que trabajar y entonces de repente vemos que a los niños toda la tarde, en vez de dejarlos jugar, dicen, no vas a estar perdiendo el tiempo, entonces los llenan de actividades deportivas o algunas otras actividades académicas. ¿Qué opinan ustedes de eso o artísticas? Y quiero sumar a tu pregunta porque justo es lo que está diciendo Karina. Dice, mi niño está en un grupo de fútbol, creo que la disciplina es buena, pero también reconozco que a veces me enojo porque el entrenador les habla fuerte. Entiendo que es para formar el carácter, pero yo tengo una pregunta, ¿hasta qué punto lo divertido debe tener tanta disciplina? Claro. A mí me parece que a veces los niños terminan angustiándose por el resultado que están esperando los papás o el entrenador y eso ya definitivamente no es un juego, no es placentero porque entonces ya no se está creando nada, ya se está pegando a reglas, a límites, a estructura, a resultados. Otra forma también ahora con el poco tiempo, ¿no?, que los papás pasan en la semana con los niños, puede ser tener libros de literatura infantil en casa. ¿Qué pasa con la literatura? Te ayuda a crear fantasía, a imaginar, a crear, a creer en ciertas cosas y entonces es otra alternativa para que los niños puedan encontrar diferentes soluciones a lo que está pasando en la vida real, ¿no? No es que los niños se escapen en la fantasía como muchos adultos a veces recurrimos, sino los niños tienen esta capacidad de ir y venir de la fantasía a la realidad, ¿no? Y en ese sentido, a través de la literatura infantil pueden crear historias y es otra manera de jugar. El dibujo que hace un rato llegaba en algunas llamadas, ¿no?, que crean a través del arte. El arte es una manera extraordinaria y es otra forma de jugar también. Oye, ¿y qué tipo de libros tendríamos que leerles a nuestros hijos? ¿Hay que variar dependiendo la edad? Sí, para los niños pequeños a lo mejor necesitamos más imágenes que texto. Conforme los niños van creciendo, hay algo que se llama libros álbum, que no son libros ilustrados, sino es esta narrativa entre la ilustración y el texto escrito, ¿no? Eso ayuda al niño a complementar la historia y ayudarle a entender de manera simbólica lo que está pasando. Pasa algo padrísimo en la literatura infantil que se llama identificación.
La identificación ayuda al chiquito a entender sus propios procesos, ¿no? A lo mejor estamos leyendo un libro de un conejito que le da miedo ir a la escuela y que no quiere separarse de la mamá, y resulta que el niño está viviendo ese mismo proceso, ¿no? Pero tal vez las palabras no le alcanzan para decirlo, porque todavía no tiene el diccionario completo, ni de las emociones, ni del vocabulario. Esta es una herramienta fantástica para que los chiquitos puedan entonces transmitir lo que ellos mismos están sintiendo. Y es una manera de entablar un puente de comunicación entre el adulto y el niño. ¿Y los adolescentes, Montse? Uy, para los adolescentes hay bastantes juegos, incluso hasta se puede trabajar la parte sexual a través de diferentes juegos. Pero antes de irme a los adolescentes, quiero recalcar algo, porque si no también mis pacientes me van a decir, oye, Monse, ¿cómo está el asunto? ¿Por qué? Porque yo, antes de iniciar el programa, Mónica comentaba que ella hace juego libre. Yo hago juego estructurado y depende del tipo de paciente, ¿no? Entonces hay algo que se llama juego libre, estructurado y secuencial, ¿no? Y esto es para cierto tipo de situaciones tanto cognitivas como conductuales, ¿no? Y para eso es que son llevados, evaluados y se define un cierto tiempo y hay una jerarquización de cómo jugar con el niño. Se les enseña a los papás qué cosas tienen que hacer en casa y cómo estimular diferente a la rehabilitación física, diferente al deporte físico. Se les recomienda algunos tipos de deportes de acuerdo a lo que tenga el paciente, ¿no? Ahora, a ver, nos tenemos que ir a un corte, pero tú estás hablando dentro del proceso de terapia, ¿no? Eso es importante. Pero es del tipo de juego que hay, porque hay el juego libre y el juego regresamos, quédate estructurado. con nosotros. Yo les inculqué muchísimo ese tipo de juegos. Todos jugamos Turista Mundial, jugamos a las carreritas, a los encantados, a las cebollitas, y sí jugaron. Yo nací en un barrio de la Ciudad de México y mis juegos eran las canicas, el tacón, el futbolito, juegos de barrio. Ahora los niños no saben lo que es eso y juegan al PlayStation, si se vale decir marcas, pero sobre todo es la tecnología. Pues a las cebollitas, a los encantados, a los listones, y ahora mis hijos no juegan nada de eso, puros juegos de internet, de PlayStation, nada más. Nosotros jugábamos al fútbol en la calle o en un parque, o al trompo o al yoyo, y ahora los niños se dedican normalmente a la tableta, al teléfono, la gran mayoría de ellos, a los juegos electrónicos. No, la verdad no. Pues nosotros jugamos a los encantados, a las cebollitas, y pues mis hijas ya prácticamente juegan a lo que juegos de computadora. No, ya no. Yo jugaba a la reata, el avioncito, a la rueda de San Miguel, resorte. Pues en mis años jugábamos a las ollitas, a las escondidas, al stop. Los juegos eran más de convivencia sana con todos los niños que estaban a nuestro alrededor, con nuestros vecinitos. Y ahora los niños, bueno, pues no lo despegas de un celular, de un iPad, de una tablet, de una computadora. El juego es desde tu ser hacia afuera. Tu cerebro se maneja de manera equilibrada, se crean habilidades, destrezas, pero también te va preparando para una frustración, para una manera de abordar las cosas de manera más ingeniosa, te hace más astuto. El juego es un derecho, así como jugar, como comer, como ir a la escuela, como tener una identidad. Que como un niño juegue y como un niño coma, es como un niño va a socializar y de ahí para adelante. Pero si nos vamos a la parte cerebral, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos el área primaria y secundaria motora sensitiva y pues primero necesitamos que existan los reflejos. Ya después nos vamos al área primaria motora sensitiva, que es secundaria, es que son 1 y 2, ¿no? Y en esta área lo que nos va a ayudar es que el niño empiece a caminar. Este es el proceso de lateralización de las funciones cognitivas. Entonces esto se extiende desde los 0 años hasta los 5 años de edad, que es muy importante que entonces el niño no se brinque todas sus etapas y que pueda jugar. El lenguaje natural para los niños va a ser el juego, ¿no? Así como los adultos nos comunicamos a través de las palabras, para el niño su lenguaje natural y universal es el juego. Entonces imagínense la importancia que esto tiene.
Comunica cosas desde su mundo intrapsíquico, va a comunicar hacia afuera, hacia el exterior, de tal manera que las cosas del exterior también, lo que esté pasando en su medio, va a elaborarlo y después lo va a sacar a través del juego. Que el juego de cualquier tipo y a cualquier edad es una oportunidad de descubrimiento. Así es. Aprendemos cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿no? Es una oportunidad maravillosa de descubrimiento y los adultos muchas veces pensamos que no está haciendo nada. A ver, hija mía, acuérdate de que tú no puedes jugar fútbol. Si te dan un balonazo, tú te lo buscaste. Tú tienes tus muñecas para jugar a la mamá. Siéntate y juega. Hijo, ¿cómo no quieres que se burlen de ti en la escuela? Recuerda, si estás triste, no llores. Cállate y aguántate. Aunque te guste la canción, no la cantes ni la bailes. Los niños no lloran ni bailan. Aunque parezca una crueldad hacerle esto a una niña o a un niño, en la vida diaria, padres y madres educamos a nuestros hijos para que aprendan esto. Les compramos juguetes para que entiendan lo que una mujer y un hombre deben hacer. Juegos de té para la comidita. Muñecos para que jueguen a la familia. Vestidos de princesas y disfraces de vaqueros y policías para los niños. En fin, que gastamos miles de pesos en juguetes sexistas con el propósito de hacerles ver a nuestras hijas que su destino es llegar a ser una mujer adulta cuidadora. Y con los niños sucede lo mismo. Les damos superhéroes para que aprendan que los hombres pegan, agreden, defienden y luchan. Ante esto, tenemos varias reflexiones. ¿Qué pasaría si en lugar de rigidizar nuestras creencias sobre lo masculino y lo femenino, nos damos la oportunidad de ser más libres y más íntegros? ¿Qué crees que pasaría si como hombres adultos nos permitimos llorar, sentir, bailar y cantar con nuestros hijos e hijas? ¿Qué pasaría si como madres nos atrevemos a jugar fútbol y luchitas con nuestras hijas e hijos? ¿Seríamos menos valiosos como hombres y mujeres o más íntegros como seres humanos? Bueno, por supuesto no nos podía faltar el tema del género, que es tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestros niños y todos los mensajes que les mandamos? Y Sandy tiene muchas preguntas justo orientadas en ese sentido. A ver, mi Sandy. Pues mira, te leo por lo pronto esta de Rocío López que dice: mi niña me dice que quiere aprender soccer. Creo que lo ha aprendido de su padre, que siempre se la pasa viendo fútbol. Que fíjate que me llama la atención que es diferente que veas a tu papá jugar fútbol a que lo veas viendo fútbol, pero bueno, ella de ahí le ha interesado el tema y dice: creo que es bueno que aprendan actividades que son tanto de hombres y mujeres. ¿Ustedes me pueden decir si hay algún problema o qué opinan de esto? No hay ¿En dónde habría el problema, no? ¿En dónde le vemos el problema que los niños jueguen cosas de niña y las niñas cosas de niño? Yo les platicaba que yo tengo un hermano menor y que toda la vida crecimos jugando juegos de niño y de niña, ¿no? Que me parece absurdo que se haga esta división. Sí. ¿Quién dice a qué hay que jugar? La elección del juego es totalmente libre en el niño. Bueno, yo te voy a decir quién dice. Los papás. Porque tú preguntas quién dice, sí. Pues claro, la sociedad, los papás, los abuelos, las empresas, ponen los cosas rosas, lo que los venden. empaques, Cada vez creo que todo nos los dice. Cada vez va cambiando esto, porque justamente platicábamos el otro día con algunos de mis primos que uno de mis sobrinos de 3 años quería una muñeca y quería jugar a la mamá y al papá y se la compraron y todo el mundo fascinado con que el niño jugara a la muñeca, a los bebés, y tiene una hermanita más pequeñita. Creo que cada vez puede llegar a ser más frecuente esto, pero durante mucho tiempo pues se pensaba que las muñecas o se piensa todavía. Bueno, tan ahora sí que solo para los niños. Está la pregunta y ahora claro, a mí me da mucha risa porque ahora que estamos cerca de toda esta temporada donde se hacen tantos regalos, de repente tú te encuentras en el área de juguetes pistolas rosas, arcos rosas,
arcos y flechas rosas. Y o sea, escudos. como si, y escudos rosas, ¿no? Pero ya en las Como si- cajas- ya no sé, pero es así como, seguimos todavía. Como si el color lo como si el color definiera. lo definiera, o sea, Ya tienen todavía permiso de- ya tienen No. permiso porque ya hay escudos rosas, Sí, ¿no? claro, Pero a ver, sí. Monse, tú... Sí, rapidísimo. O sea, lo que quería decir hace rato era del juego libre y del juego estructurado. Esto depende del contexto y Claro. de lo que estamos hablando. A ver, el juego para todos es una forma de crecer, de proyectar, de crear, ¿no? En la vida general, ¿no? Pero cuando estamos en un contexto terapéutico, porque aquí es a lo que voy, muchos papás están en contra de que la terapia sea a través del juego. Hay diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de abordajes. Entonces, muchas de las veces, cuando es libre, el niño escoge cualquier juguete del que hay y entonces ahí va generando algo y entonces ya se interviene, ¿no? Ese es un tipo de juego. Ahora, el juego, al otro juego al cual me refería, que es el estructurado, se basa primero en el juego libre, se observa al niño, o sea, cuando uno lo llevan, lo evaluamos y determinamos que tiene cierta situación y que se tiene que trabajar en ciertas ocasiones con el juego, ¿no? Entonces ahí pasamos por diferentes fases. Una de ellas es observar el juego libre, que seguramente como lo hacen en casa y seguramente como sus papás también están interviniendo, ¿no? Entonces, a través de ese juego libre les señalamos en dónde ellos tendrían que intervenir para ayudar a estructurar cierto tipo de función. Si estamos hablando de una función cognitiva, como por ejemplo el leer, porque muchos dicen, es que en todas las terapias hicimos rompecabezas, hicimos esto y nada funcionó. ¿Cómo lo hacen? ¿No? Es que nada más es jugar. A ver, bueno, en este sentido, nosotros leemos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, primero vemos cómo lo arma el niño, cuánto tiempo dura, que se aguanta en integrar o no, si rastrea así, si rastrea de arriba abajo. Entonces, le enseñamos cómo tiene que armar. Y entonces ahí medimos tiempo y hacemos un programa especial para el papá, para la familia, y entonces ese juego que era libre ya se empieza a convertir en algo estructurado y entonces lleva cierto tipo de sesiones y lleva cierto tipo de finalidad, ¿no? Entonces ya no es un juego de intervención y de creación. Al final sí se le aclara al niño, ¿no? Y depende de la edad, se le aclara, porque bueno, vamos a trabajar ¿cómo? A través del juego. Entonces están, órale, pues me siento. Entonces, ¿cuánto tiempo me quedo sentado trabajando con el rompecabezas o con el valero, ¿no? Que varias veces nos hemos dado en la cabeza. Muchos papás luego llegan y dicen, híjole, es que sus juguetes están bien viejitos, se parecen a los del Montessori. Y yo, y entonces ya les vamos enseñando que todo tiene una razón de ser. Y al final le decimos, si es de acuerdo al tipo de terapia, ahora sí, vamos a jugar, ¿no? ¿Con qué quieres jugar? Y entonces ya el niño, aunque tenga la regla, aunque tenga la función cognitiva que se iba a arreglar, no, pues quiero jugar al fútbol, bueno, o jugamos al tenis, ¿no? Entonces ya estoy con una raqueta y con un globo y entonces transformamos el tenis en otra, y entonces el niño va creando. Entonces, no siempre cuando se hace algo estructurado se le va a limitar su creación. En ese momento y cuando va para cierto objetivo, sí, ¿no? Y es diferente si yo le mando a hacer un programa de gimnasia, un programa de estimulación, un programa de psicomotricidad, de fisioterapia, para que me ayude a sacarlo adelante, tanto en lectoescritura, en ubicación espacial. Ubicación espacial piensan que nada más es armar, ¿no? No, la ubicación espacial es desde nombrar, por ejemplo. Primero tengo que nombrar los colores para poder armarlo, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser. Claro. A eso era lo que yo quería dividir, el juego libre y el juego estructurado y para los objetivos. Oigan, y bueno, ¿no? Hablando de esto del juego libre y el juego estructurado, también nos hemos encontrado, por ejemplo, con papás y mamás que a mí me llama mucho la atención porque me dicen, no, pues es que compré un juego de mesa, pero no logro que se sienten. Eso también viene con la edad, ¿no? Yo muchas veces les digo, espérate tantito, están chiquitos, ahorita no se van a sentar a jugar contigo, turista o los juegos nuevos de mesa que hay, pero más adelante lo harán. También es cosa de tiempo, ¿no? Exactamente. Y de edad. Hay que tomar en cuenta las etapas de desarrollo de cada niño y cada niña en el que está y también respetar su grado de creatividad, de imaginación y todo, porque aunque tenga 3 años, posiblemente no tiene la madurez para hacer ciertas cosas. Entonces sí necesitamos tomar en cuenta quién es la persona con la que vamos a jugar, qué hace, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses para nosotros poder
jugar con ella, ¿no? Y Con también ella o con involucrar él. a diferentes personas y en edades, porque Claro. hay niños que probablemente sí tienen muchos hermanos, otros que están solitos con una persona que los cuida, entonces conviven más con adultos. Exacto. Y están acostumbrados a hacer lo que el adulto quiere. Yo he visto mucho eso, que luego les cuesta mucho relacionarse con otros niños de la misma edad porque están cotidianamente jugando a lo que ellos quieren y como ellos quieren porque están a cargo de alguien. Claro. Entonces, Oye, y es justo hablando de estas observarlo. diferencias, Isabel, tú nos estabas diciendo que también hay un sector que a veces se olvida, que son cuando los niños te están enfrentando algún proceso de enfermedad o un proceso difícil a nivel físico y de repente como que olvidamos el juego. ¿Querías comentar algo Así ahí? es, Cristina. Fíjate que en la terapia tanatológica vemos constantemente que los niños que entran y salen de hospital o que ya tienen un diagnóstico terminal, se olvida toda la parte tanto pedagógica como del juego, ¿no? Y el niño necesita seguir socializando, seguir aprendiendo, seguir jugando porque lo relaja, le permite expresar lo que siente, le podemos explicar tratamientos, enfermedades, incluso lo que puede pasar al llegar a acaecer la muerte. Es una herramienta vital, de verdad, que como terapeutas nos ayuda mucho, pero como niños les enriquece porque no dejan de ser niños y a veces nos olvidamos. Pero nos olvidamos nosotros de ¿qué jugar tipo, incluso. claro, nosotros de jugar. ¿Qué tipo de juegos se les podría acercar a los niños cuando están en ese periodo, en esos procesos de enfermedad o en esos procesos de pérdida? Hay que tener en cuenta la situación física que tienen y los medicamentos que toman, ¿no? Definitivamente hay niños que a lo mejor no pueden porque se agitan o no pueden respirar, trepar un árbol o golpear un balón o algo, pero siempre pueden dibujar, siempre podemos acercarles el arte, los libros, juegos de títeres, de soldaditos, el juego libre entre sus compañeros. Hay ludotecas en muchos hospitales, pero hay hospitales que te cierran la puerta porque pareciera que estás perdiendo el tiempo. O niños que están en cama y que entonces hay que llevarles la cajita con los juguetes, ¿no? A una libre elección en donde se sientan cómodos y a lo mejor el juguete será el interlocutor de lo que está pasando o de lo que está sintiendo. Texturas, perdóname, todo lo que estimule sus sentidos. Sí. Claro, a mí me gustaría tocar el punto de lo que acabamos de vivir, del sismo, ¿no? Y de cómo lo vivieron los niños y de cómo ahora el apoyo emocional de diferentes asociaciones está llegando a las comunidades y estamos mirando a los niños, cosa que a lo mejor no pasó en el 85, ¿no? Los niños creo que cada vez son más visibilizados y realmente hay técnicas y hay estructuras pedagógicas y lúdicas para hacer este tipo de intervenciones. En Taller Mexicano de Arte Terapia les cuento que estamos llevando brigadas a las diferentes zonas más afectadas. Personalmente estoy trabajando en Xochimilco y estamos trabajando con toda la comunidad, con gente adulta y con los niños. ¿A través del juego? A través del juego, a través del arte terapia, están creando, están pintando y están elaborando la experiencia a través de el arte terapia, que por supuesto su base es lúdica, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se resignifica la experiencia. Ya no pasa por la cognición, sino pasa por la emoción. Sí, el juego en emergencia es importante. Y México juega también. esto que tú estás diciendo, bueno, dices, es un poco como orientado, ¿no? O sea, vamos a trabajar y vamos a tratar de sacar estas emociones a raíz de lo que sucedió. Sí es cierto que todos estamos muy afectados a raíz de los sucesos que han estado sucediendo en estos últimos meses aquí en México y muchos nos han estado llamando y diciendo, estoy un poco asustada, estoy un poco asustado porque mis hijos están jugando a los temblores, mis hijos están jugando a los temblores. ¿A qué se refieren, Moni? Sí, ¿Por qué está bien? Porque el juego es un proceso catártico de la persona. Entonces, es la manera de sacar estos miedos, estas sensaciones que vivieron y todo. De hecho, hay un libro que se llama, ¿no? Cuando la Tierra se movió. En donde este libro va acompañado del adulto, porque incluso le dicen uno a los niños, ¿cómo se movió la Tierra? A ver, dime cómo te moviste tú. Y entonces ellos empiezan a imitar y a sacar. Es que yo me moví así y empiezan a moverse. Entonces, está bien que los niños lo hagan. Y hay que tratar de hablar con ellos. ¿Qué produce cuando juegan a eso? ¿Qué les produce a ellos? Ellos van como asimilando este susto. O sea, se llevaron, lo acomodas como si fuera un rompecabezas. Exacto. Simbólicamente no entender. Resignificar la México experiencia. juega, significar. México hizo brigadas, así como ellos, nosotros hicimos las brigadas lúdicas. Porque el juego es una gran herramienta en los tiempos de emergencia.
Entonces los niños sacan todo este miedo, lo dibujan, lo actúan, lo platican y es la manera de ellos ir curándose a ellos mismos pues de lo que se vivió. Entonces, y simbólicamente, por supuesto, simbólicamente se retoma el control. Así es. Se perdió el control total, todos perdimos. Vuelven a la normalidad. Nos vimos totalmente vulnerables ante estos eventos. Los chiquitos lo que están tratando de hacer es retomar el control a través del juego. Nos vamos a quedar con esto, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Con cuánto dinero se divierten tus hijos hoy en día? ¿Les has comprado videojuegos, tabletas para poder cargar todas sus aplicaciones o hasta tarjetas para poder jugar en línea con sus amigos? Antes no se requería tanto dinero. Si hablamos de juguetes con los que jugaban los niños y una que otra niña atrevida, como el trompo, ¿recuerdas las suertes que se podían hacer con él? Se podía ponerlo a bailar en la palma de la mano, hacer que saliera volando y que siguiera bailando. Luego estaba el yoyo, y hasta las canicas con sus múltiples variaciones, agüitas, los ojos de gato, las canicas de leche y hasta las galaxias. Y para las niñas y niños, ¿qué otros juegos y juguetes habían? Además del juego del resorte, estaba el salto de cuerda, policías y ladrones y el juego de los encantados. ¿Cuál de todos estos era tu favorito? El propósito del museo para Papalote, realmente su lema es como esta parte fundamental en que nos habla de toco, juego y aprendo. Estamos conscientes de la importancia del juego en los niños y en su desarrollo, porque a través del juego ellos pueden ir desarrollando una serie de habilidades, tanto motrices como intelectuales, como sociales, que les van a permitir un desarrollo exitoso a medida que ellos van creciendo. Para Papalote es muy importante que este juego no solamente se realice con otros niños o con su propia familia, sino que es importante que los adultos participen también en este juego que se lleva a cabo en Papalote. Por eso ellos no están fuera de este museo, sino que sabemos que son un componente esencial para que ese juego se pueda transformar en aprendizaje, porque está comprobado que cuando los adultos se involucran con los niños, hay más oportunidades de que estas experiencias que viven en el museo, que pueden ser sensoriales, que pueden ser de juego libre, con objetos, que pueden ser de juego con objetos, se vayan transformando cada vez más en experiencias significativas para estos pequeños. Ahora, en el museo hemos organizado cada uno de los espacios a través de 6 zonas temáticas, en donde te va a permitir a ti reconocerte, ya sea como niño o como adulto, que tú eres parte de muchas cosas en este mundo, que eres parte del universo, que en tu cuerpo también habita una comunidad de seres vivos, que también tú tienes una relación con todo lo que te rodea en el mundo, en tu planeta. Puede ser la naturaleza, pueden ser las plantas, los animales, otras comunidades. También estamos conscientes de la importancia de conectar a nuestros visitantes con esa otra comunidad que está en la ciudad y que muchas veces hemos perdido esa conexión con esa comunidad y por eso cada día más nos estamos volviendo más intolerantes y somos más violentos. Pero para lograrlo, sabemos que los niños tienen que establecer cada vez también vínculos más profundos con su familia, con la gente que los rodea, porque es gracias a esto que tú ahí logras tener un trabajo muy fuerte de autoconciencia y de construcción de identidad que cuando tú sales fuera te va a ser mucho más fácil hacer esa empatía y esa conexión con tu comunidad, tanto de seres vivos, que son animales, plantas, etcétera, como de todas esas otras personas que viven en otras colonias y en otras ciudades. Bueno, siempre maravilloso el Papalote Museo del Niño. Les mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estas cápsulas. Y bueno, Javier quiere comentar, porque hace un ratito tuvimos una llamada que Sandy nos leyó sobre una mamá que estaba preocupada sobre si su hija entraba a gimnasia o no, porque se podía lastimar. Como no se ha respondido, bueno, Javier quiere hacer esta respuesta. Gracias. Mira, todo tiene un proceso. Todo empieza, obviamente, poco a poco, cuando ella se anime a llevarla a un centro donde den la disciplina de esta actividad de gimnasia. Obviamente, van a llegar, va a haber un calentamiento muy ligero, muy sencillo, muy básico. Les van a poner incluso nombres de animales a los ejercicios de calentamiento, le van a poner ranitas, patitos,
gallinitas, cosas así, para que los niños sientan que es un poco de juego, pero obviamente mientras están moviendo su cuerpo y conociendo lo que pueden hacer con él. Ya obviamente más adelante los entrenadores ven las capacidades físicas de los niños y se les hace la invitación para que vayan pasando a grupos competitivos de desarrollo más fuerte, y obviamente va cambiando la formalidad. Si tiene miedo, debería de acercarse a una persona que conozca más del tema de la gimnasia en específico, que es lo que ella quiere saber, y así le puedan resolver claro, la duda y sepa con quién acudir. Claro, no tiene por qué tener miedo. Exacto. Gracias, Javier. Y bueno, aquí tengo conmigo a Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Bien, gracias. Oye, tú nos querías platicar que justamente a través del juego tú tuviste un mejoramiento en una condición que tú tienes. Cuéntanos un poquito. Pues yo tuve retraso motriz de pequeña. Me salté la parte de gatear. Estuve todo el tiempo en brazos. Y tuve problemas de equilibrio, no podía saltar, no podía atrapar pelotas, así. Y pues justamente a través del juego fue como mejoré, y sin darme cuenta y divirtiéndome, de repente ya podía hacer muchas cosas que antes no. ¿Qué tipo de juegos te pusieron de chiquita? Pues rodar en el pasto, jugar, atrapar cosas, colorear, armar cosas. ¿Y a ti no te parecía que estabas haciendo algo aburrido? Al contrario, estabas feliz, estabas jugando. Sí. Y te ayudó mucho. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias por tu comentario y gracias por venir aquí. Y bueno, por acá tenemos a Pilar. Perla. A Perla. ¿Cómo estás, Perla? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Tú estás en una librería? Sí, tenemos una librería Espacio Cultural en Santa María la Ribera, y ahí lo que hacemos es los libros, las lecturas que se hacen, después se traducen a una actividad, ya sea manual o un juego. Entonces se lee un cuento y después se pide que se haga como no sé, la actuación de los personajes, que cada quien escoge un personaje, o a dibujar o a hacer muñequitos de plastilina. Entonces, ¿qué es lo que tratan ustedes de lograr con eso? Pues primero que sea el acercamiento a la lectura, ¿no? Pero también que la lectura trascienda, que esta cuestión que se habla de la imaginación no se quede exclusivamente en el, en el libro, sino que también se pueda como palpar, que los niños sientan que es algo tangible, esa parte imaginativa a esta parte creativa. Pero también el compartirlo, porque no solo lo leen los niños, también los papás que van los ponemos a hacer las actividades, y porque también es bien importante, ¿no? El juego no solo es para los niños, o sea, también ha ayudado en otras condiciones a personas de la tercera edad a que hagan otras cosas, a que de repente se olviden de sus enfermedades, de sus problemas, o incluso mi abuela tenía Alzheimer y la lectura de repente botaba una carcajada, ¿no? Claro. O de repente como que decía, claro, el color rosa, ¿no? Aunque ella ya no lo asociara con nada, era parte de la experiencia. ¿no? Muchísimas gracias. Perdón que te quité el micrófono. No. Perdón, pero así movías más bonito las manos. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver el siguiente sondeo. Acompáñanos. A jugar, a ver un poco de televisión, a pintar. A jugar. Al parque, a jugar, a diferentes diversiones. Pues ve televisión y también pintamos mucho. Le gusta mucho pintar y recoger palitos del parque. Por eso estamos aquí recolectando palitos. Principalmente a nadar, a correr, a venir al parque, a jugar libremente. Prácticamente su tarea de él en las tardes es jugar. Pues le gusta mucho bailar, hacer ejercicio y leer. Mi hijo regularmente le gustan las artes, las actividades, pues como pintar, como dibujar, y eso es a lo que más le dedica tiempo. Vamos a nadar generalmente a las playas. Ver películas, le gusta salir al parque y pues hacemos dinámicas con sumas, palabras, lo que está aprendiendo en la escuela. Bueno, a veces vamos al parque, pero sí últimamente ve mucha televisión y mucha tablet. O sea, usa mucho la tablet. Ya, es más, ya la televisión les aburre. O sea, él mismo busca en YouTube lo que quiere ver y selecciona lo que quiere. Y me preocupa un poco porque sí como que se retrae mucho.
Muchas gracias por todos los comentarios, bueno, por los que escuchábamos del público y por todos los que nos están dejando a través de sus llamadas, de sus tweets, de sus comentarios en Facebook. Nos dice Luis Carlos Mendiola, tengo un hijo que nació prematuro. Conforme ha crecido, sus movimientos han sido lentos comparados con los de otros niños. ¿Qué significa eso de la estimulación temprana? ¿Puede ser benéfico y qué tanto se debe dar? También escuchábamos hace ratito en el testimonio una forma de, podría nombrarse también como terapia, pero de juego, ¿no? Cuando nos decía Angélica su caso en particular. Ahorita nos ayudan con lo de las terapias y la estimulación. En otro tema nos dice Mario Hernández, mis niños me dicen que si les compro juguetes caros, yo les digo que usen lo que tienen, pero me dicen que sus compañeros llevan iPads. Mi opinión es que los niños de ahora buscan más pertenecer a un grupo que divertirse. Y en otro tema también que se mencionaba sobre la importancia de que los adultos también juguemos, ahora están de moda, y yo no sé si ya también en la Ciudad de México, en muchas ciudades estos secret rooms, se llaman en inglés, o cuartos secretos que es especialmente para adultos diseñados, en donde te dan una pista y la idea es que vayas con un grupo de amigos y tienes que salir de ese cuarto. Entonces te van dando pistas y la cosa es ir a pasar un rato divertido con tus amigos jugando a que tienes que escapar de una situación dentro de un cuarto. Y se están poniendo mucho de moda como una forma también de buscar. Escape rooms. Escape rooms, eso era. Yo Escape rooms, no me acordaba del nombre, Sí, pero pues a sí. ver si también nos ¡Qué platican angustia! porque también, bueno, no sé si sea benéfico o no, pero es una forma de entretenimiento nueva para los adultos, Oigan, que no tiene nada a mí que me ver con lo gustaría- virtual. En esto que Sandy nos comentó, me gustaría empezar poco a poco, ¿no? Con algunos por de los partes. temas, sí, por partes. Esto de la terapia, si nos puedes decir, porque aparte Angélica viene contigo, ¿verdad, Angélica Isabel? viene conmigo. La terapia de juego, cuando los niños están... Hay que recordar que si los sobreprotegemos y no los dejamos estar en el suelo, moverse, descubrir todo lo que platicábamos hace rato, tocar, sentir y estimular sus sentidos, en realidad lo estamos agrediendo. Es una forma de maltrato, la ¿Por qué? sobreprotección, porque no permitimos su autodescubrimiento. Y atrofiamos de algún modo las conexiones cerebrales que van a permitir que ellos se puedan mover, y entonces a lo mejor les coartamos el gatear o el reptar, o después el tener una marcha adecuada o el alternar para subir escaleras. Angélica nos comentaba que a ella, porque la cargaron, no la dejaron gatear. Así es. ¿Y esto en qué le puede afectar? Angélica, te cuento que es mi hija, y yo la dejaba en casa mientras yo salía con mi mamá, y mi mamá era de esta creencia de que el niño en brazos, ¿no? Y se le da lo que pida sin esfuerzo, de tal suerte que ella nunca tocó el piso, ella no gateó. Cuando ella entra al jardín de niños, como te menciono, no podía tener un equilibrio, no podía brincar, no podía socializar, le costaba hacer amiguitos, le costaban muchas cosas, y entonces cuando ya logro despegarla de mi mamá, fíjense, ¿no? O sea, como incluso en casa del herrero, ¿no? Y empezamos con esta terapia de juego, de motricidad fina, de motricidad gruesa, de resolver conflictos, de columpiarse, de rodar, de reptar a esa edad, de gatear a esa edad, todo lo que fuera necesario para compensar el trabajo cerebral, ¿no? Y la plasticidad del cerebro es tan maravillosa que logra compensarlo, y los chiquitos... Qué importante, qué mejoran. importante, claro. Y después, bueno, los adultos, Monse, que es otra de las preguntas que nos hizo Sandy. Sí, también, y bueno, también esto desde el juego, desde pequeños, si nos evitan de pronto jugar, también nos mandan el mensaje que no somos capaces, ¿no? Claro. O sea, desde ahí está el no, ¿no? Y entonces ya lo traes ahí, el no. En los adultos, pues, en los adultos y en los adultos mayores también es importante comentar que también se está poniendo más de moda en los adultos mayores. Nos hace falta que nosotros nos pongamos más pilas. ¿Por qué? Porque es evidente, tenemos que seguir trabajando con la parte cognitiva y la parte social, o sea, esas van juntas. Y con los adultos mayores, híjole, aprende uno tantas cosas, y hay muchas técnicas, está el juego libre, también está la parte estructurada, hacen danzaterapia, hacen arteterapia, ludoterapia, ¿no? Y está aquí, ya se está poniendo también más activo el asunto. A mí me tocó vivirlo en España y trabajar con un grupo de pacientes. Fue muy divertido porque ellos me enseñaron a mí. Y hay muchas técnicas, de verdad, y además, de acuerdo, si hay enfermedad de Alzheimer, si hay Parkinson, o sea, se pueden hacer varias cosas, se puede trabajar, evidentemente hay etapas, y ya sería meternos como a cada enfermedad por sus etapas, pero sí, se puede trabajar en equipo y hasta sale uno más contento y más joven. Jugando. ¿Qué tipo jugando de juegos libre y jugando estructurado. ¿Qué tipo de juegos nos puedes explicar un poquito para los adultos mayores? Sí, para los adultos mayores empezamos con la parte sensoperceptual,
visual, es decir, texturas, ¿no? A partir de las texturas, primero se pone el material que se vaya a trabajar de acuerdo al día, entonces están las texturas, las van tomando y ya de pronto se acercan ciertos objetos. Entonces empiezan desde pasar de un lugar a otro, pueden empezar a fingir que están cocinando, algunos se atreven a cocinar y entonces ese juego en donde estábamos jugando a la comidita se convirtió en realidad. Entonces nos comemos lo que uno hizo, pero obviamente eso en un lugar que está preparado para todo eso, ¿no? Hay otros días en donde se hace ejercicio, pero bueno, tenemos desde las resorteras, allá de hecho me llevé resorteras, me las iban a quitar en el aeropuerto, eso es otra historia, pero sí, resorteras, ligas, y entonces vamos cantando, se tiene que trabajar con rima, algunos dicen, yo quiero trabajar con esta rima, me aprendí rimas de allá, aprendí cómo se dicen los colores catalanes, los tableros, sí. Es que depende del grado de funcionamiento, ¿no? O del grado también de afectación psicológica, ¿no? O sea, si acaban de tener una pérdida y entonces hay una depresión fuerte, no lo enfrentas luego con la pérdida, ¿no? O sea, tienes que ir al ritmo poco a poco. Y si hay otros adultos mayores que están en otro rollo, pues no lo vas a hacer en conjunto, ¿no? Claro. Ahí ya es como... depende de... Oigan, y entonces, bueno, tenemos cosas como estas dos partes, ¿no? Donde hay que dejar a los niños en libertad y que ellos se mojen, recorten, pinten, hagan lo que sea. Y después viene esta etapa también de los juegos de mesa, que solo lo comentamos así como de pasadita, ¿no? ¿Qué ventajas tiene de repente también reunir a la familia en torno a un juego de mesa? Bueno, has dicho algo muy importante, ¿no? Reunir a la familia para que los padres tengan conocimiento de quién es el hijo que tienen enfrente, porque lo pierden. Con este ritmo de vida que tienen, van perdiendo a sus hijos, ¿no? En el camino. Y ya llegan a casa y dicen que así están sus hijos, porque siempre los ven acostados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un momento de comunidad, de conocerse. Pero el juego de tablero también tiene la cualidad de que hay reglas, hay tiempos, hay turnos, tenemos que seguir esto, hay intercambio de cosas, nos da destreza, nos da habilidades, porque hay juegos de equilibrio, hay juegos de destreza, juegos de azar, juegos de palabras, y todo esto va dándole una experiencia de vida a la familia y a los niños. Entonces, es muy importante que jueguen. México juega ahorita, tiene el primer proyecto en la República Mexicana de jugar a domicilio. Prestamos con una cuota de recuperación mínima juegos y juguetes a casa, porque lo que nosotros queremos es que la familia juegue, que los niños también jueguen con diferentes cosas. ¿Qué tipo de y juegos que no tienen? Necesariamente tienen que comprarlos, claro, porque esa es otra, ¿no? Pues tenemos de todo. Desde la patineta, el patín, la pelota, juegos de construcción, juegos de mesa, rompecabezas, juegos de los de moda, muñecas, tenemos como que de todo. Hay una variedad de 500 juegos y juguetes en esta como biblioteca de juegos y juguetes, en donde pueden hacerse miembros con su credencial, cuesta 50 pesos el año ahorita, y se llevan un juguete a casa por 10 pesos toda la semana, por ejemplo. Entonces es el reciclar, el compartir, el jugar en familia, el cuidar y también el donar. Claro, o sea, ¿no? Oye, te iba a decir eso, aceptan donaciones, porque seguro nos van a preguntar eso los que nos están viendo. Sí, aceptamos donaciones para este proyecto y también ahorita para las brigadas lúdicas. Estamos mandando a los espacios juegos. Bueno, seguramente, bueno, por supuesto van a seguir pasando todos los datos a través de la pantalla, que ustedes lo pueden ver en sus casas, y claro que nosotros lo vamos a poner en las redes sociales, Sandy lo va a poner en todas las redes de diálogos, para que entonces, bueno, ustedes puedan acercarse y bueno, podamos donar, porque de repente hay muchos juegos que tienes ahí como que no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Tus hijos crecen y algunos tienes que reciclarlos. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza, ahorita regresamos. Para empezar la lateralización de las funciones cognitivas. Entonces,
Por eso el niño tiene que gatear, caminar, después empezar a brincar, a jugar, etcétera. ¿Para qué? Para que entonces empiece a definir hacia dónde va a dominar su mano derecha, su mano, su pie y su ojo, que eso me va a dar la lateralidad. Es decir, si va a ser diestro, zurdo, pero no nada más del miembro superior, es decir, la lateralidad hemisférica. Y es en donde vamos a encontrar, en donde se va a especializar el lenguaje. Y el lenguaje es lo que viene junto, con pegado, por así decirlo, con la parte motora. Entonces, estamos hablando que de 0 a 5 años, rapidísimo, lo que tenemos que hacer es jugar más con ellos. Es menos de 20 minutos. Sí habría que distinguir lo que es deporte y lo que es juego. El deporte es el juego original, el juego natural, que va teniendo reglas, que va teniendo cierta medición de tiempo, que va teniendo especificaciones a irse regulando del proceso natural del juego. Pero una propiedad del juego es que debe ser placentera y brindar relajación. Y entonces el deporte ya es algo más dirigido y que nos puede llevar a un estrés porque tienes que apegarte a la regla, está perdiendo esta parte más libre, el juego es más informal, más libre, y aunque haya reglas debe brindar esta propiedad siempre de placer y relajación. Otra forma también ahora con el poco tiempo, ¿no?, que los papás pasan en la semana con los niños, puede ser tener libros de literatura infantil en casa. ¿Qué pasa con la literatura? Te ayuda a crear fantasía, a imaginar, a crear, a creer en ciertas cosas, y entonces es otra alternativa para que los niños puedan encontrar diferentes soluciones a lo que está pasando en la vida real, ¿no? Bueno, pues estamos aquí de regreso y estábamos hablando justamente del juego también en la tercera edad. Y aquí tengo una abuelita que nos quiere platicar cómo para ella el juego es importante también en la conexión con su nieta. Claro. Bueno, pues es tan importante para mí porque a través del juego me permite interactuar con ella, enseñarle, educarla. Y eso me garantiza el hecho de que pueda tener yo una vejez feliz, ¿verdad? Porque ella me va a recordar con gusto. Ella va a tener buenos recuerdos míos. Porque te dedicaste a jugar con ella durante mucho tiempo. Sí. Es que sí, es bien importante. Pero aparte también a los adultos nos ayuda a seguir jugando, ¿no? Claro, porque te haces nuevamente pequeño, te haces chiquito al tamaño de tu nieto. Y recuerdas las risas. No, sobre todo te llena de energía el hecho de verla sonreír. Claro, muchísimas gracias. Y acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Papalote es un museo que es un museo incluyente, pero principalmente está dirigido a los niños entre los 6 y 12 años, pero tenemos también otra comunidad de niños que nos visitan muy frecuentemente, que son los niños que tienen entre 3 y 5 años de edad, que están principalmente en la etapa de preescolar. Y si bien muchas de las experiencias están construidas para desarrollar habilidades superiores en los niños de entre 6 y 12 años, para los otros pequeños sabemos que por las necesidades especiales que tienen no pueden hacer necesariamente uso de lo que tenemos, y hemos creado espacios especiales para poder desarrollar en ellos la cognición, la motricidad y las habilidades sociales, porque no es lo mismo que tú de pequeño tengas que tener un aprendizaje incluso para esperar tu turno que cuando ya eres un poco más grande. Pero sin embargo, también, como comentaba, en todo esto, una figura fundamental es el adulto que acompaña al niño, que no solamente son los papás de esos chicos, sino los maestros que vienen con ellos durante una visita escolar. Ahora, para ellos también trabajamos una serie de estrategias que también permiten empoderar a ese papá para que cuando llegue a Papalote se sienta realmente capaz de poder realizar un viaje de aprendizaje con sus chicos. Ahora, también otra cosa que es muy importante es que hemos creado en el museo distintos espacios de aprendizaje que tú muchas veces no puedes tener ni en la casa ni en la escuela. Y esto realmente hace que cuando llegues aquí te sientas en otro mundo completamente, se te estimulen tus sentidos, te nazca en ti esa capacidad por explorar, por conocer, por aprender, porque también parte fundamental de Papalote es que nos interesa que nuestros visitantes en este lugar aprendan a convivir y aprendan a aprender, que salgan con este gusto por salir de este lugar y aprender más sobre lo que ya conocieron.
Bueno, pues una vez más, gracias a el papalote, ¿no? Todo esto que es muy, muy importante. Y bueno, estábamos escuchando a la abuelita, ¿no? Que claro que también es importantísimo hacer esa conexión. También a través del juego nosotros podemos conectar diferentes generaciones, ¿no? Completamente. México Juega tiene ludoteca para adulto mayor, porque es importante para que ellos se sientan acompañados, que socialicen, pero también a través de los juegos y de los juguetes, como lo dije, que son nuestra herramienta de intervención, ellos van haciendo sinapsis neuronales, ¿no? Y eso puede retrasar un poco lo que es Alzheimer, Parkinson, pero también es el platicar. Fíjate que tengo este problema, mi nieto, mi nieta y todo esto, y es socializar su entorno, es el hacer comunidad. Entonces, a través de juegos, aparte recordar, ¿no? Claro. Y enseñar lo que ellos saben. Claro. Porque ellos también nos dan. Es la tradición oral, ¿no? Exactamente. Que se va pasando. Y el juego también sensibiliza, ¿no? El juego ayuda a externar las emociones, los pensamientos, y vemos cómo es tan importante el juego porque comunica, ¿no? Puede comunicar a un niño de 5 o 7 años con una persona de 70 o 80 años y entran en un mismo lenguaje, en un mismo nivel, pero sí necesitamos de un adulto sensible y que esté dispuesto a escuchar y abrirse también a esos canales de comunicación. Claro. Hace un rato el comentario que llegaba de mi hijo quiere el juguete más costoso y para entrar a un estrato social. Sí, a veces lo que los chicos buscan también es sentido de pertenencia. Y si bien es importante, tampoco el juguete carísimo va a garantizar que se tenga una diversión o que sea la máxima experiencia, ¿no? En el taller lo que hacen mucho los niños es que los incitamos a crear sus propios juguetes. Entonces tenemos así de material reciclado, así de telas, de trozos de telas, de manta, y cada niño va creando, y eso por supuesto que despierta la creatividad, la inteligencia, le hace serse creador, sentirse un ente que está creando algo, y que no solamente eso, sino además va a dejar huella y va a trascender. Oye, Monse, pero ¿cómo enfrentar eso? Que sí es cierto que de repente puede haber mucha presión por el estatus social de juegos en particulares. Pues es que tiene mucho que ver qué tanto nos comunicamos en la familia, ¿no? O sea, qué valores son los que estás proponiendo en tu familia y a través de eso es que el niño va a poder manejar esa situación, ¿no? O sea, si yo quiero tener o sea, si el niño ya entendió el por qué no lo puede tener o el por qué, si el papá no se lo puede comprar o si se lo van a comprar nada más para pertenecer, desde ahí vemos cómo se preparan los papás para dar respuesta a esto y si no están preparados, pues ya empiecen a prepararse porque es complicado, porque el niño puede responder en una escuela de nivel medio que diga, pues es que yo quiero el juguete, pero yo lo voy a tener hasta que vengan los reyes, ¿no? Porque es cuando pues lo puedo obtener, o tal vez no lo voy a tener, pero tengo estos otros. Por eso también en el juego se le ayuda a trabajar al niño la seguridad, ¿no? Por eso se proyectan muchas cosas y se interviene con el niño en el juego. Esto me recuerda, por ejemplo, he tenido como 2 que 3 pacientes que de pronto llegan con su objeto transicional, ¿no? Ya grandecitos, o sea que ya dices, pues no superó esta etapa o se quedó ahí detenido. ¿Nos puedes explicar a los que no saben qué es eso? El objeto transicional es el típico de cuando pequeños están con la mantita y la cargan para todos lados y después, pues ya de grandes ya puede ser un juguete en específico que cargan para todos lados, ¿no? Sí. Y si no salen con él, bueno, se hace hasta lloran y lloran y lloran. Su seguridad. Exactamente, es como una extensión del mismo proyectada en esta parte. Pero bueno, ya para ciertas edades ya el niño ya tiene pues que tener como mayor diferenciación entre fantasía, entre hora de jugar y hora de no. Pero no falta por ahí los maestros que nos dicen, es que siempre llega con su muñeco, o es que llega con la bola de muñecos, o es que es típico casi entre primero y segundo de primaria, ¿no? Pero cuando encontramos un chavito entre quinto y sexto que tiene todavía su objeto, pues lo primero que vas a hacer no es, 1, no evidenciarlo en el salón de clases. 2, se puede marcar como una regla, pero pues es hablar, ¿no? Porque si yo se lo quito de jalón, le estoy quitando su seguridad y entonces el niño puede empezar a tener conductas que después se confunden con otros temas, ¿no? Y al final pues necesita un proceso, necesita ayuda. Entonces es importante, tanto en casa como maestros, como personas que estamos conviviendo con, conocer las etapas, conocer qué está fuera de esto de jugar al doctor, a la casita, que se empiezan a esconder, que se empiezan a tocar sus partes, ¿no? Niñas y niñas, niños y niñas, niños y niños, ¿no?
es normal entre los 4 y 6 años, más o menos 6 meses, ¿no? Entre Los juegos los juegos sexuales, porque se están reconociendo y porque además han ido al doctor y les toca el cuerpo, ¿no? Se bañan y entonces pues se tocan su cuerpo, ¿no? Y aparte descubren un satisfactor. Pero si como mamá no sé cómo hacer, intervengo, o luego se hacen estos chats que está de moda en las escuelas, es que este niño se la llevó a la casita que está en el jardincito del kinder y entonces le bajó los chones, ¿no? Y entonces empieza el susto, ¿no? Porque no saben qué hacer. Y es lo mismo que no sabes qué hacer si le vas a comprar o no el juguete al niño, ¿no? Si te vas a desfasar en tu quincena. Y para esto hay que prepararnos. A ver, Monse, pero ¿no? entonces tú nos dirías, porque nos van a preguntar seguramente, que entre 5 y 7... 4 y 6 años más o menos. 4 y 6 años más o menos, 6 y medio, un poquito antes de los 3 y 4. medio más o menos empiezan. ¿Qué pasa si yo descubro que mis hijos siguen jugando a esos juegos y ya tienen más de esa edad? Entonces ahí tengo que ver cuándo se detona, es decir, en qué momento empiezan a jugar, si es cuando están estresados, y además ahí también nosotros podemos ver si estuvieron en riesgo o pasó algo, ¿no? Si cuando empieza el estrés empiezan a tener incluso hasta movimientos en donde se están estimulando, y aparte que se empiecen a llenar, que empiecen a llenarse de movimiento, es típico, se empiezan a llenar de movimiento y a dejar de hablar, ¿no? Y entonces ahí es aguas, ya está fuera de la etapa. Ahora, si está fuera de la etapa y están jugando a reconocerse, pues hay que ver, igual le llegó tarde, ¿no? Entonces ahí, por eso es la educación sexual desde antes, desde siempre, desde que tú los estás bañando, desde que les explicas cómo se llama tal cosa. Si sucede eso, entonces hay que ver qué lo detona. Si no encuentro qué lo detona y esto aumenta y deja de jugar a otras cosas, y lo veo triste o lo veo irritable, entonces tengo que acudir con un especialista, porque algo está pasando que no va bien, ¿no? Claro. Antes de hacer el borlote en la escuela, antes de ir a acusar a un maestro, antes de acusar a un niño, antes de hacer el chisme en el chat, es bien importante descartar cualquier situación. Claro. Ahora, esto se repite, esto se llega a repetir en la bueno, lo que decíamos pubertad, preadolescencia, se empieza a repetir y es cuando de pronto vemos que las niñas empiezan a juntar más con las niñas, los niños con los niños y hasta pueden llegar a tener juegos sexuales y hasta está de moda en internet, ¿no? Que se empiezan a besar, ¿no? Entonces, vamos a jugar, antes era la botella, ¿no? Ahora es a ver quién tiene más besos entre niñas y además lo hacen ya más exhibiéndose, o sea, ya la finalidad ya no es la sexualidad, sino exhibirse y ver quién es más popular, ¿no? Pero esto se repite, y se repite entre los 9 y los 11, y entonces ahí es en donde muchos integran, de acuerdo a cómo formaste a tu hijo o cómo vas a manejar las cosas, integran culpa en su sexualidad, o si dices, bueno, ya probé, si me gustó, no me gustó, ay, ya sé cómo besar, ahora sí ya puedo tener novio, ¿no? Pero ahora ya no se hace tanto con esa finalidad, ahora ya se hace para ver quién se atreve a hacer más cosas, ¿no? ¿Quién tiene primero relaciones? Entonces, aguas, si yo manejé de alguna manera castrante, muy rígida, con extremo cuidado o sin cuidado, ¿no? Los extremos, entre los 4 y 6 años y sin comunicación, pues vamos a ver los resultados más adelante. Claro. Entonces, ya ven para qué sirve el juego, nos damos cuenta de lo que está sucediendo con los niños, ¿no? Y también si algo le da temor, por ejemplo, también en los deportes. A mí me gustaba mucho nadar, pero me gustaba nadar y salir a jugar a nadar. Yo gritaba que era no es cierto, mi hermano gritaba que era capitán cavernícola y yo decía, hijo, y me aventaba, ¿no? Pero cuando me llevaban a las clases de natación, no, bueno, yo sufría porque me gritaba y entonces, y sumérgete, y yo, no, es que no sé qué, ¿no? Entonces yo pasé una etapa así, callada, entonces pues ya mi mamá dijo, pues, ¿qué está pasando, no? Y entonces, ¿por qué si te gusta el agua, por qué te resistes a la clase? Entonces, esas cosas hay que estar atentos, claro. Ver qué juegos les ayudan a los niños a bajar ansiedad y que además ellos después lo van a utilizar y después lo van a verbalizar, que es la finalidad. Claro, que verbalicen eso que están jugando, porque entonces pues ya van a tener la capacidad, ¿no? Cristina, volviendo a lo del juguete caro, tenemos que tener claro que el juguete y el resultado no definen al niño. Lo importante es el proceso y este descubrimiento y que le permitamos ser y expresar durante el proceso. Sí, eso es muy importante, aunque sí es algo que nos están diciendo todo el tiempo con lo que se enfrentan los papás. Ya estamos al final del programa. A ver, Sandy, unas 2 preguntitas para que nos respondan. Nos pregunta una mujer adulta, nos dice que ¿en qué momento perdimos los adultos la ilusión por jugar? Ay, sí. Y qué recomendaciones podrían
hacerle porque en primero de primaria, yo sí sigo jugando, ¿tú no juegas? Yo juego lamentablemente. ¿Y qué hace que, por ejemplo, cuando tú, a mí sí me pasa que cuando estoy en contacto con otros niños, pues sí me sensibilizo y me dan ganas de jugar, pero no a todos les sucede lo mismo, como que de repente ya se te olvida. Es que el mundo de los adultos se supone que el adulto pierde su condición, ¿no? Exacto. O sea, para ser adulto tienes que ser serio, tienes que portarte bien, no te puedes reír, lo cual es un error, y nos los están enseñando grandes compañías, por ejemplo, como Google y todas esas, donde están trabajando jugando, y hay que aprender a jugar. En las cápsulas que veía del museo, qué ganas de ir, ¿no? Qué ganas de ir al papalote, y que precisamente también hay estas noches de adultos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así de repente? No sé cuál sería el adjetivo, pero ¿por qué se nos olvida jugar y todos los beneficios que tiene el jugar? Nos empezamos a enrolar más con la vida diaria, con la rutina, con las necesidades, con el cumplir, con el trabajo, ¿no? Y entonces todo se vuelve el deber ser. El niño no, el niño está centrado en el placer. El adulto, por otro lado, entonces está en esta parte del super yo, ¿no? De tengo que, porque la sociedad me dicta tal cosa. Pero yo creo que un adulto que juega es un adulto que es mucho más creativo, mucho más libre, mucho más sensible. Yo recuerdo en alguno de los programas aquí de Diálogos en Confianza que en una llamada, Sandy, nos dijeron, me corrieron porque estaba riéndome en el trabajo. Así es. El adulto pierde su condición de serio, formal, maduro. Nos compramos la idea de que jugar es no hacer nada, ¿no? Jugar no haciendo nada. Es pérdida de tiempo. Pero cuando uno juega con los suyos es una buenísima inversión cuando juegas con tus chiquitos. Y nos dice Bernardo Rivera, pueden hablar de los padres que les compran juguetes a sus hijos, pero no los dejan que los usen. Tengo sobrinos que tienen juguetes guardados porque su mamá quiere que los conserven para cuando sus hijos... Oigan. En buena onda. Ya ni qué decimos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora sí que ahí sí tienen que recapacitar un poquito, o sea, los estás comprando para qué momento, ¿no? Oigan, pues bueno, ya llegamos al final de este programa que estuvo maravilloso, y yo creo que lo que es muy importante es que todos recordemos que no importa la edad, hay que seguir siempre jugando, porque por supuesto que tiene beneficios increíbles como todos los que vimos aquí. Muchísimas gracias a las cuatro, gracias por supuesto a Fabiola y a Istiel por estar con nosotros, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias mi Sandy, gracias a la producción, gracias al público. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Sigan jugando, hasta luego.